Dios te bendiga de nuevo por aquí, tu hermano Natanael, con una palabra de poder, una palabra de bendición, no palabra mía, sino palabra de parte de Dios, palabra revelada del tercer cielo, palabras que transforman y libertan y cambian y transforman la vida de aquella persona que están dispuestas a dejar que la palabra de Dios entre a su vida y cambie, arranque de raíz todo pecado, toda raíz de amargura, de arrogancia, de altivez, de vanagloria, de odio, de rencor que hay en su vida. La palabra de Dios lo hace en esta hora. Si tú la recibes en tu corazón y te atreves a ponerla en práctica, la gloria sea para Dios. La palabra de Dios que es Cristo Jesús, nos enseña y nos da las herramientas necesarias para nosotros poder sobrevivir en este mundo que es un caos por causa del pecado. Eso es así. Lamentablemente este mundo es un caos por causa del pecado. Lamentablemente muchas personas andan sin rumbo, sin dirección. ¿Por qué? Por causa del pecado que lamentablemente vive azotando su vida diariamente, por causa de la desobediencia hacia Dios. Y este es el tiempo de aprovechar la palabra de Dios, es tiempo de recibirla en tu corazón, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios trabaje en tu vida, te cambie, te liberte y te transforme, es necesario tú ponerla en práctica, accionar, poner tu confianza en Cristo Jesús, en el autor y consumador de la fe, que se llama Cristo Jesús. Y yo te aseguro que tu vida será diferente, porque la palabra de Dios tiene el poder y la autoridad para darte la vida eterna, darte la salvación de tu alma. Si tú en esta hora la recibes en tu corazón, la gloria sea para Dios. O sea que con la palabra de Dios tenemos todo lo necesario y la capacidad para nosotros poder enfrentar cualquier situación, cualquier problema que se nos enfrente en la vida, que la vida nos pone por delante. A través de la palabra de Dios obtenemos la victoria en el nombre de Jesús, porque dice la palabra de Dios, amado amigo que me escucha y hermano que me escucha en esta hora. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús en un momento cuando estuvo predicando la palabra de Dios. Mateo 24, versículo 35, Jesús hablando dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre y permanecerá para siempre en la vida de aquellas personas que pongan en práctica la palabra de Dios. ¿Quieres ver un cambio en tu vida? Recibe la palabra de Dios en tu corazón, ponla en práctica, acciona con fe en esta hora y yo te aseguro que la palabra de Dios producirá la sanidad, tanto física y espiritual, que necesita tu alma en esta hora. La palabra de Dios lo puede hacer en esta hora. La palabra de Dios puede producir el milagro que por mucho tiempo has estado buscando. La palabra de Dios lo hace en esta hora si tú estás dispuesto a creer y a confiar en la palabra de Dios que se llama Cristo Jesús. Vuelvo y te repito, la palabra de Dios que Cristo Jesús nos enseña y nos da las herramientas necesarias para nosotros poder sobrevivir y caminar por fe, por encima de los obstáculos, por encima de este mundo que lamentablemente es un caos por causa del pecado, por causa de las ambiciones, por causa de la altivez, por causa del odio, por causa de la desobediencia hacia Dios. La palabra de Dios está todo. Con Cristo Jesús lo tenemos todo para nosotros poder vencer, para caminar por fe y no por vista, sino para caminar por fe, vida nueva, esperanza, salvación y vida eterna para nuestra vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Atrévete en esta hora a recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios más importante que el oro, que la plata, que la riqueza pasajera de este mundo. La palabra de Dios más importante que todo, amado amigo. En un momento dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios que Jesús después de ser bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Dice la palabra de Dios que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde estaba ayunando 40 días y 40 noches. Dice la palabra de Dios que tuvo hambre. Y en ese momento que Jesús tuvo hambre, porque Jesús vino aquí a la tierra 100% hombre y 100% Dios, carne y hueso, igual que tú, igual que yo, pero sin pecado, perfecto, caminó en obediencia delante de su Padre, que se llama Jehová de los ejércitos. Dice la palabra de Dios que tuvo hambre y vino el tentador a tentarlo a él. Dice la palabra de Dios que Satanás le ofreció todos los reinos de este mundo, le ofreció todas las cosas de este mundo, y Jesús no lo obedeció. Jesús vino a obedecer a su Padre, que se llama Jehová de los ejércitos. Y Jesús le dijo, Cristo está no solo de pan, Satanás le dijo a Jesús que convierta esa piedra en pan, porque Satanás sabía que Jesús tenía hambre fisiológicamente, porque estaba ayunando 40 días y 40 noches. O sea, que vino Satanás a tentarlo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, Cristo está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, que la palabra de Dios es vida, salvación, alimento. Aliméntate de la palabra de Dios en esta hora y verás cómo tu vida será diferente. De la abundancia del corazón, dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Si en la palabra de Dios está en tu corazón, fundamentada, arraigada, cimentada, eso tú vas a hablar, eso tú vas a reflejar hacia afuera, vida, salvación, esperanza sobre la vida de aquella persona que se encuentran
atado, esclavizado por el pecado, porque sobre la vida de que si la palabra de Dios está en tu corazón, vida vas a reflejar, vida vas a dar en la vida de aquella persona que se encuentra muerto en sus delitos y pecados. Recibe la palabra de Dios en esta hora y verás cómo tu vida va a cambiar, será diferente en el nombre de Jesús, aleluya. La palabra de Dios es vida y salvación para nuestra vida, en el nombre de Jesús, aleluya. Atrévete en esta hora a recibirla de todo corazón y yo te aseguro que tu vida será diferente. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, escucha bien. Dice la palabra de Dios en Salmo 119, versículo 105. El salmista David, hablando, el salmista David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso es así. La palabra de Dios es una luz espiritual que va a alumbrar tu camino, tu mente y tu corazón y te va a dirigir por el camino correcto. Hoy la palabra de Dios es una luz, una lámpara, una brújula espiritual que te va a llevar al lugar seguro. Te va a sacar del lugar equivocado en el cual hoy tú te encuentras por causa del pecado. Te va a sacar de esa oscuridad de tinieblas por causa del pecado que mucho tiempo ha estado alumbrando tu vida, ha tenido tu vida ciegamente, espiritualmente hablando. Si tú la recibes en tu corazón, hoy tus ojos van a ser alumbrados por la palabra de Dios, por la luz admirable que se llama Cristo Jesús. No sigas viviendo en tinieblas, porque mientras más sigas viviendo en tinieblas, más oscura se verá tu vida espiritualmente hablando. Más tu vida será de desesperanza, de desilusión, desencanto, impaciencia, desesperación, ansiedad, depresión, afanes, tristeza, lamentablemente, porque cuando no vivimos fundamentado en la palabra de Dios, nuestra vida vive turbada, afanada, distraída, desesperada, sin aliento, buscando llenar un vacío en los placeres momentáneos que el mundo nos ofrece a diario. Lamentablemente nuestra vida es así cuando vivimos alejados de la palabra de Dios, cuando no ponemos en práctica la palabra de Dios. Pero cuando ponemos en práctica la palabra de Dios y la recibimos en nuestro corazón, la palabra de Dios es un refrigerio de vida eterna, de salvación, porque dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 3 versículo 19: así que arrepentido y convertido, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y ese tiempo de refrigerio lo tiene la palabra de Dios en esta hora. Si tú le confiesas tu pecado a Cristo Jesús, si tú te decides a creer y a tener fe en el Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús, vuelvo y te repito, la palabra de Dios que Cristo Jesús nos enseña y nos da las herramientas necesarias para nosotros poder caminar por fe, para nosotros poder caminar por encima de los obstáculos, por encima de la enfermedad, por encima de la duda y de la incredulidad que por mucho tiempo ha estado azotando tu mente, tu alma y tu corazón. Amado amigo y hermano que me escucha en esta hora, cuando vivimos fundamentados en la palabra de Dios, cuando vivimos fundamentado y arraigado en ella y poniéndola en práctica, Satanás no tendrá dominio de nuestra mente, Satanás no tendrá dominio de nuestro corazón. Pero mientras tú sigas viviendo alejado de la palabra de Dios y no poniéndola en práctica, lamentablemente tu mente y tu corazón serán un blanco fácil, serán un blanco para Satanás. Satanás seguirá teniendo dominio sobre tu vida si tú no recibes la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un escudo, es una lámpara. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 versículo 10, que ahí están las armaduras de Dios: la oración, la fe, la palabra de Dios, la obediencia, son escudos, son herramientas necesarias que Dios ha puesto a través de su Hijo amado que se llama Cristo Jesús, para que nosotros nos aferremos a ella, para que nosotros la utilicemos para poder enfrentar el mundo, para poder enfrentar el pecado, para poder enfrentar las tentaciones que Satanás nos vive poniendo siempre por delante. Mientras tú sigas desechando la palabra de Dios, lamentablemente las tentaciones seguirán arrastrándote por un camino de perdición, por un camino de desorden espiritualmente hablando. Atrévete en esta hora a cambiar tu vida de desorden por causa del pecado a una vida de orden, de dirección, de fe, de esperanza, de amor y fe y de sabiduría espiritual, recibiendo la palabra de Dios en tu vida, recibiéndola en tu corazón que se llama Cristo Jesús. Atrévete en esta hora a confesarle tu pecado a Cristo Jesús y yo te aseguro que tu vida tendrá esperanza, amor, paz y seguridad si tú recibes la palabra de Dios en esta hora, porque dice la palabra de Dios, amado amigo, escucha bien, dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 2 versículo 17: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Entonces así, Mateo 24 versículo 12 y 13: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará lamentablemente. Todo aquel que rechaza la palabra de Dios, lamentablemente la maldad lo arropa diariamente, la iniquidad, el pecado, la fornicación, el adulterio, la mentira, la falsedad, la apariencia, lamentablemente vive arropando su vida. Pero dice el versículo 13: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea que cuando tú recibes la palabra de Dios y perseveras en ella, tú serás salvo en el nombre de Jesús. Tú tendrás vida en abundancia, vida de paz, vida de salvación, vida de amor, vida de solución, sanidad, tanto físicamente como espiritual.
lugar en tu vida, tú la tendrás en esta hora. Si tú recibes la palabra de Dios en tu corazón, si la pones en práctica. Porque muchas personas dicen, yo escucho la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica. No, de nada te vale tú escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios y no ponerla en práctica, no accionar con fe, porque la fe sin obra es muerta, dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Atrévete a cambiar de vida, de dirección en esta hora, recibiendo la palabra de Dios en tu vida, en tu corazón, porque la palabra de Dios tiene ese refrigerio espiritual, refrigerio de vida eterna, de paz, de gozo, sanidad, tanto físicamente como espiritual. Y te repito, si tú la recibes en tu corazón, aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús, porque vuelvo y te repito, cuando vivimos revestidos del poder de la palabra de Dios y poniéndolo en práctica, Satanás no tendrá dominio sobre tu mente, Satanás no tendrá dominio sobre nuestra mente y nuestro corazón nunca tendrá dominio, porque la palabra de Dios será ese escudo, esa barrera que impedirá que todo pensamiento negativo, que todo dardo de suicidio, de homosexualismo, de duda, de incredulidad penetren a nuestra vida, impedirán que esos pensamientos negativos penetren a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón, de que tú no vales nada. Satanás le vive ministrando a muchas personas cuando no obedecen a Dios, le ministra que no valen nada, que no son nada, que se quiten la vida, que son una porquería, que son una basura. Mentira, tú no eres una basura, tú no eres una porquería, tú eres una joya preciosa, una perla preciosa para Dios en esta hora. Recibe la palabra de Dios para que cambie de vida, de dirección en esta hora. Si tú recibes la palabra de Dios en el nombre de Jesús, aleluya, cambia de vida. Y yo te aseguro que tu vida va a cambiar, tu vida será diferente a la vida que tú estás viviendo en esta hora. Vuelvo y te repito, la palabra de Dios que Cristo Jesús nos enseña y nos da las herramientas necesarias para nosotros poder sobrevivir y tener vida eterna en abundancia en este mundo que lamentablemente muchas personas están caminando sin rumbo, sin dirección por causa del pecado. Atrévete en esta hora a ser feliz, atrévete en esta hora a recibir la palabra de Dios. Mientras vivas fuera de la voluntad de Dios, tu vida seguirá siendo más infeliz de lo que eres. No sigas viviendo de apariencia, no sigas aparentando que está bien cuando en realidad estás mal, porque vuelvo y te repito, así como tú estás viviendo hoy, yo viví la vida también. Yo estaba viviendo la vida sin rumbo, sin dirección, sin esperanza, por causa del pecado, por causa de la mentira, por causa del adulterio, por causa de la fornicación. Y aún siendo cristiano he cometido muchos errores en mi vida, por eso he sabido humillarme delante de la presencia del Señor, he sabido reconocerlo en mi camino, he sabido pedirle perdón. Atrévete a pedirle perdón, porque Él dice en su palabra que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. El que viene a Él, dice la palabra de Dios, que todo el que viene a Él no lo rechaza, Él lo recibe con los brazos abiertos. Él te ama por aborrecer el pecado que tú estás cometiendo. Atrévete en esta hora a ser de bendición, en esta hora. Atrévete en esta hora a ser de bendición sobre la vida de aquellas personas que se encuentran a tu alrededor. No sigas siendo una persona que está destruyendo la vida. Cuando una persona vive fuera de la voluntad de Dios, está destruyendo su vida y la vida de los demás, lamentablemente. Atrévete en esta hora a ser de bendición, a ser de edificación tu vida en esta hora, recibiendo a Cristo Jesús en tu vida, en tu mente, en tu alma, en tu corazón, confesándole tu pecado a Cristo Jesús en esta hora. Porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Proverbio 28, versículo 3, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia de Dios. Atrévete a confesarle tu pecado a Cristo Jesús. Confiésale tu pecado, recibiéndolo en tu corazón en esta hora, para que Él inscriba tu nombre en el libro de la vida y que tu nombre sea borrado del libro de la muerte. Pero para que tiene que tener fe, tiene que confesarle tu pecado. Si estás dispuesto a recibirlo a Cristo Jesús en tu corazón, repite conmigo esta oración de fe en el nombre de Jesús. Padre amado, reconozco que he estado viviendo en pecado. Reconozco que he estado deleitándome en los placeres momentáneos que el mundo me está ofreciendo a diario. Pero en esta hora yo le confieso mi pecado a tu Hijo amado que se llama Cristo Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y borra mi nombre del libro de la muerte. Así que si en esta hora tú recibiste a Cristo Jesús en tu corazón y le confesaste tu pecado, pasaste de muerte a vida en el nombre de Jesús. Y tú, amado amigo, que no le has hecho la oración, que no has hecho esta oración, que no te has decidido a tomar la mejor decisión de tu vida, que es entregarle tu vida a Cristo. Porque la mejor decisión que puede tomar el ser humano en su vida es recibir a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. A ti, amado amigo, que me escucha en esta hora, que me estás escuchando, tú que estás sumergido en la droga, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en el robo, en el atraco, en la falsedad, en la hechicería, en la idolatría, en el engaño, en la usura, en el rencor, en el resentimiento, pues déjame decirte que la palabra de Dios te puede libertar en esta hora, porque la palabra de Dios tiene el poder y la autoridad para cambiar tu vida, para romper las ataduras del pecado, por la cual Satanás te tiene esclavizado a la voluntad de Él, porque dice la palabra de Dios, oye, dice la palabra de Dios que Cristo Jesús en Juan
capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es tiempo de conocer la verdad que se llama Cristo Jesús para que la cadena del pecado, de la mentira, de la esclavitud por la cual hoy Satanás te tiene esclavizado sean rotas, para que salga de esa cárcel de pecado en la cual hoy Satanás te tiene esclavizado. Cristo Jesús es la llave espiritual, la palabra espiritual que te puede sacar de la cárcel del pecado en la cual hoy Satanás te tiene esclavizado a la voluntad de Él. Atrévete en esta hora a recibirlo en tu corazón, porque solamente Cristo Jesús puede libertarte del alcoholismo, de la drogadicción, del odio, del rencor, de la ansiedad, de la depresión, del pecado en esta hora. Si tú lo recibes en tu corazón, porque sin Él no somos nada. Solamente en Cristo Jesús tenemos vida en abundancia, fe y esperanza para nuestra vida. En Cristo Jesús recibe la palabra de Dios en tu vida en esta hora. Oro por cada vida, por cada persona que se encuentran atados, que se encuentran esclavizados por causa del pecado. Padre amado, te presento a cada vida, a cada mente, a cada corazón, cada persona que no quiere vivir la vida que están viviendo en esta hora por causa del pecado. Padre, que ellos entiendan y reconozcan y se humillen delante de ti, Padre, que tu palabra tiene poder, que la fe tiene poder para ellos ser libertados, para ser transformados, para ser restaurados en esta hora en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay cambio, hay libertad, hay vida para aquella persona que se encuentran esclavizados por causa del pecado. Si tú recibes a Cristo Jesús como tu Salvador, tu vida será diferente, tu vida va a cambiar en el nombre de Jesús, Padre. Trata con cada vida, con cada mente, con cada corazón, Padre, que se encuentran atormentados por espíritu inmundo, que por mucho tiempo han estado azotando su vida. En el nombre de Jesús, Padre, libértalo, cámbialo, transfórmalo. En el nombre de Jesús, mira esas personas que están a punto de quitarse la vida, aquellas personas que están a punto de ser atracados, de ser chocados, de ser todo accidente, todo atraco, todo odio, todo adulterio, todo engaño, toda falsedad. En esta hora lo cancelamos en el nombre de Jesús, Padre. Trata con cada vida, con cada persona. En el nombre de Jesús, recuerda, amado amigo, que en Cristo Jesús y su palabra está el poder y la autoridad para que hoy tú seas libre, para hoy tú puedes recibir el milagro que por mucho tiempo has estado buscando. El milagro, si tienes fe, si acciona con fe, si tienes fe en Cristo Jesús, hoy tu vida será diferente. La gloria sea para Dios. Así que recuerda, amado amigo, recuerda que la palabra de Dios, que Cristo Jesús nos enseña y nos da las herramientas necesarias para nosotros poder enfrentar cualquier problema, para poder sobrevivir en el mundo en el mundo que estamos viviendo hoy, un mundo que lamentablemente está sumergido en el caos, en el desorden, en la inseguridad. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa del odio, por causa del dinero. Muchas personas son amantes al dinero, son adictos al dinero, al alcohol, a la droga. Y todas esas cosas lamentablemente están trayendo desorden y caos y destrucción a la vida de muchas personas. Pero con Cristo Jesús todo es posible, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, dice la palabra de Dios. Salmo 34, versículo 7. Así que en esta hora, amado amigo que me escucha, comparte esta transmisión con tus amigos, compártela, porque así como ha sido de bendición para tu vida, será de bendición para la vida de aquella persona que tú vas a compartir esta transmisión en el nombre de Jesús. Recuerda que con Cristo Jesús y su palabra tenemos todo lo necesario para poder enfrentar cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier situación por la cual hoy tú estés pasando. La palabra de Dios tiene el poder y la autoridad y la salida a cualquier problema, tiene la solución a todo en el nombre de Jesús. Si tú la recibes en tu corazón, si tú la pones en práctica, porque vuelvo y te repito, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, para que la palabra de Dios produzca y cambie tu vida, produzca lo que el mundo no ha producido, no ha podido producir en tu vida, esa felicidad y ese gozo que necesita tu alma. La palabra de Dios lo hace en esta hora. Si tú la recibes en tu corazón, si tú caminas por fe y no por vista, si tú caminas por fe y no por vista, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, las cosas celestiales, las cosas eternas que Dios tiene para aquellas personas que pongan en práctica la palabra de Dios. Así que en esta hora estuvo contigo tu hermano Natanael. Recuerda que con Cristo Jesús y su palabra tenemos todo lo necesario para nosotros poder vencer en el mundo. Y tenemos todo lo necesario para nosotros poder tener la vida eterna y la salvación. Así que estuvo contigo tu hermano Natanael. Dios te guarde, Dios te bendiga, Cristo te ama. Y recuerda venir a Cristo Jesús y prepararte, porque Cristo viene, y el que no esté preparado con Cristo Jesús lamentablemente se puede perder. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo contigo tu hermano Natanael.